primer viernes de mes, misa del Sagrado Corazón de Jesús. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos, como era día de preparación, para que el sábado no quedasen los cuerpos en la cruz, porque era solemne aquel sábado, rogaron a Pilato que les quebrase las piernas y los quitasen. Llegaron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro que había sido crucificados con él. Mas al llegar a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Mas uno de los soldados le abrió con la lanza el costado, y al punto salió sangre y agua. Y quien lo vio es el que lo asegura, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Pues esto sucedió en cumplimiento de la Escritura: no le quebraréis hueso alguno. Y otra Escritura dice: verán al que traspasaron. Pueden sentarse un momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos aquí, hoy es primer viernes de mes y es una alegría que yo pueda estar con ustedes aquí en Dallas por primera vez y ver que ustedes tienen el deseo y buscan la misa tradicional y que quieren conservar la fe y la tradición de la Iglesia. Y eso es el gran tesoro de nuestra época, la herencia de Jesucristo, porque Jesucristo, cuando subió al cielo, no nos dejó huérfanos, nos dejó su herencia. Esta herencia es la Iglesia, y la Iglesia ha sido transmitida de generación en generación durante 20 siglos. Esa es la herencia de Jesucristo, la herencia que no debemos desperdiciar, ¿verdad? Como cualquier herencia, ¿verdad? Cuando un padre deja una herencia a un hijo, el hijo normalmente debe cuidar esa herencia, debe respetarla. Es normal, eso se entiende muy fácilmente, pero hay una herencia mucho más importante, que es la herencia de la fe, la herencia de la Iglesia, la herencia de la herencia de la tradición. La palabra tradición quiere decir es algo que se transmite, ¿verdad? Tradición, es tradere, quiere decir transmitir algo que nos dejaron nuestros antepasados y se transmite de generación en generación. Entonces esta herencia es finalmente la Iglesia, que tiene varios aspectos, pero todo eso viene de Jesucristo, ¿verdad? Así que la misa es un aspecto muy importante, pero hay otro aspecto que es la enseñanza de la verdad revelada, la verdad de la fe, que es algo esencial en la Iglesia. Y eso es incluso más importante que la Santa Misa, ¿verdad? La herencia de la fe, porque no podemos asistir a misa si no tenemos la fe, no podemos aprovechar de la Santa Misa si no creemos, si no tenemos la fe. Así que la enseñanza de Dios es más importante que los sacramentos, por ejemplo, ¿verdad? Porque los sacramentos fueron creados, antes no existían. La Santa Misa no existía, pero Jesucristo la hizo por nuestro bien. Mientras que la verdad de Dios, que es eterna, es el objeto de la fe. Entonces, el objeto de la fe es la verdad divina, y eso siempre ha existido, antes que la misa, y de hecho la misa está hecha para que vayamos a Dios, y para que un día poseamos la visión de Dios, y que no es otra cosa que la posesión de la verdad divina,
y ese es el fin de la misa. Las gracias que recibimos en la misa es para que podamos un día ir al cielo, ¿verdad? Todo eso va junto. Ciertamente nuestra religión tiene varios aspectos, pero hay que distinguir que la misa, la fe es lo más importante, porque es finalmente nuestra adhesión a la verdad divina, y eso es un tesoro, ¿verdad? Entonces, cuando pervertimos nuestra fe, la podemos destruir, ¿verdad? Como si yo, por ejemplo, yo digo el credo, estoy profesando mi fe católica, pero si yo quiero quitarle algo al credo, aunque sea una sola cosa, puede ser que eso corrompa mi fe y que yo pierda la fe. Aun si yo digo que creo en todo, pero menos en una cosa, es suficiente para que yo no sea católico, para que yo no tenga la fe, porque yo no puedo negar en Dios ninguna de las verdades que Él me enseñó. Entonces, si yo niego una sola verdad, estoy diciendo que Dios se puede equivocar, y luego que Dios no es Dios, que Dios no es la verdad absoluta. Por eso es tan importante aceptar todo lo que Dios nos dice. Y en esta época de infidelidad, la infidelidad es justamente no aceptar la fe. Eso es infidelidad, negar la fe. Y esa infidelidad es algo tan común en nuestra época, porque cada vez la gente se aleja más de la verdadera fe y no quieren aceptar nuestra religión como es. Entonces aceptan algo, pero quieren que la religión se adapte a ellos, entonces quieren que la religión cambie. Entonces esa mentalidad es destructiva y destruye la fe. Y esa es la mentalidad modernista, ¿verdad? Que hoy los modernistas quieren negar algún aspecto de nuestra religión para estar bien, como por ejemplo con los protestantes, y por eso hicieron el ecumenismo, y eso destruye nuestra religión. Entonces, en nuestra época hay muy pocas personas que entienden bien lo que nuestra fe, porque ya la religión, los católicos se han vuelto sentimentales y creen que la religión es una cuestión de sentimiento, de nada más ir a misa y decir algunas oraciones, pero no, nuestra religión no es el sentimiento, es algo muy secundario. Lo que es nuestra religión ante todo es las verdades que nosotros aceptamos y profesamos por la fe. Y eso no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque es Dios que nos las enseñó, Dios mismo en persona. Dios vino a este mundo y nos enseñó que existe la Santísima Trinidad, que hay un cielo, que hay un infierno, que hay que hacer para ir al cielo, qué obras. Él instituyó los sacramentos, Jesucristo instituyó la Santa Misa y nos dio su ley. Entonces, no solo los 10 mandamientos, pues, sino también la ley del amor, de la caridad, y es lo que oímos hoy en la epístola, y ese amor que Dios tiene por nosotros. También eso forma parte de nuestra fe, que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, a imagen de ese amor a Dios. Entonces amamos al prójimo por amor a Dios. Eso es amor de caridad. Si no amar al prójimo solo porque por razones humanas, por razones que me cae simpático o no me cae simpático, no, es por razones de fe, por razones divinas, y porque vemos en el prójimo la imagen de Dios, o porque el prójimo está hecho para un día estar con Dios y por eso le deseamos que él sea feliz en el cielo. Eso es caridad. Entonces, esta fidelidad a la herencia de Dios es sobre todo la
la fidelidad a su amor, porque todo lo que Él hizo por nosotros en nuestra religión es una prueba, un testimonio de amor. Él murió en la cruz para pagar el precio de esa gracia que recibimos cuando nos confesamos, cuando comulgamos, cuando recibimos los sacramentos. Esa gracia que nos hace hijos de Dios, pues se pagó, no fue así nomás, fue un esfuerzo. Jesucristo sufrió por eso. Entonces debemos ser fieles a toda esa herencia de nuestra religión, y también hay que ser conscientes que en esta época todo eso está cuestionado. Ahorita nuestra religión está cuestionada, pero podríamos decir sí, pero desde hace mucho tiempo que muchos la ponen en duda, sí, pero es cierto que hoy esa infidelidad ha entrado dentro de la iglesia, y que es muy difícil ahorita ser buen católico en la iglesia oficial, porque en la iglesia oficial se cuestionan muchas cosas de estas, y se está haciendo perder a la fe a la gente sin que se den cuenta, diciéndoles no, esto es que nosotros somos católicos, pero están negando cosas que son la herencia de la iglesia. Entonces, sin que parezca, se está socavando nuestra religión, y poco a poco se está negando nuestra religión, porque por ejemplo el Papa Francisco ha dicho muchas cosas que son contrarias a la fe, que él está negando, y la gente dice, bueno, es que el Papa lo dijo, entonces debe ser verdad, pero no, es que eso es algo nuevo, es una novedad. Durante 20 siglos la iglesia siempre dijo lo mismo, y ahora resulta que no es verdad. Quiere decir que hay algo que está pasando en la iglesia que no es normal, ¿verdad? Que nosotros debemos tratar de rescatar, de conservar en la tradición. Es muy importante, y ahora hay muy pocas personas que entienden este problema. Entonces, Monseñor Lefebvre, que era un gran obispo, arzobispo, que fue colaborador del Papa Pío XII, pues él vio el problema cuando hicieron el Concilio Vaticano II, y por eso quiso fundar la Fraternidad San Pío X, para conservar la tradición, conservar nuestra fe, conservar nuestra religión intacta como debe ser. Y ahora y después pues fue muy combatido, ¿verdad? Porque los modernistas se han hecho en el poder de la iglesia y han tomado los puestos, la han infiltrado, y ahorita estamos viviendo una crisis sin precedentes, ¿verdad? Así como en tiempo de nuestro Señor había 12 apóstoles, pero uno traicionó, uno fue Judas. Así en la historia de la iglesia hay momentos en que puede haber malos ministros de Dios que son infieles, como Judas, y que traicionan a la iglesia, y es lo que estamos viviendo hoy. Entonces, ciertamente no siempre fue así. Estamos en una época excepcional, pero tenemos que tener conciencia de que hay algo que no va, ¿verdad? Entonces debemos en ese caso conservar la tradición, como hizo el obispo que fundó nuestra sociedad San Pío X, pero que hoy también en la sociedad los nuevos superiores están queriendo otra vez volver atrás y adaptarse al Vaticano II y adaptarse a Roma, y entonces están otra vez volviendo al mismo problema. Entonces la Fraternidad San Pío X pierde su sentido por la cual fue fundada, para proteger la fe y al mismo tiempo denunciar los errores del Vaticano II, y ahorita ya están entrando en un periodo de silencio, de disimulación de los problemas, y que hoy no es el momento para disimular esos problemas, porque tenemos que ser conscientes de ellos para protegernos, proteger nuestras familias, proteger nuestras
nuestros niños y que todos conservemos la fe como debe ser. Y ahí está el problema que está sucediendo hoy en la misma Fraternidad San Pío X, que están haciendo marcha atrás y están con un espíritu de compromiso. Y últimamente hicieron llamar a un obispo modernista para consagrar los santos óleos que ahora están usando muchos sacerdotes de la fraternidad. Pero Monseñor Lefebvre ya había dicho que esas nuevas fórmulas de consagración pues ya son dudosas. Entonces quiere decir que teniendo obispos ordenados por Monseñor Lefebvre en la fraternidad, están recurriendo a un obispo que no es de la tradición y están usando sus santos óleos los sacerdotes, lo cual es muy peligroso y puede ser que haya sacramentos inválidos, ¿verdad? Por ejemplo, los que se dan con los óleos, ¿verdad? Como la extremaunción o la confirmación. Y entonces es inconcebible que acepten hoy eso en la fraternidad. Es algo inconcebible porque Monseñor Lefebvre ya nos había puesto en guardia respecto a ese problema. Entonces, ciertamente, hoy que es la misa del Sagrado Corazón, esta misa nos recuerda ese amor de Dios por la humanidad, pero Dios manifiesta su amor no de una manera puramente teórica. Él nos da todo un conjunto de cosas que nos prueban que nos ama, y ese conjunto de cosas son la tradición de la Iglesia, toda la herencia de la Iglesia, es prueba de amor. Entonces hay que conservar la Iglesia como es, para que el amor de Dios tenga el efecto que Él espera tener en nuestras almas. Debemos aceptar la tradición y protegerla sin alteración, porque una cosa que se le altera ya no da su fruto, ¿verdad? Entonces es muy importante que nuestra religión no es obra de los hombres, es obra de Dios, y por eso los hombres no deben tocar, nomás deben transmitir, conservar y ser fieles a esa herencia de Dios. Entonces vamos a pedirle a nuestro Señor, al Sagrado Corazón de Jesús, en esta misa, que nos dé ese amor que está inspirado en la tradición de la fe. No es un amor sentimental, no es un amor que viene así y yo hago lo que yo quiero, lo que se me imagina, lo que me imagino, lo que se me viene un antojo, ¿verdad? No, el amor de caridad está fundamentado en todas las realidades de nuestra religión, y si sale de ellas ya no es amor real de caridad, es otra cosa. Puede ser un amor sentimental, un amor humano, pero ya no es un amor de caridad. Entonces no nos engañemos, queremos tener una verdadera caridad, debemos tener la fe primero y ser fieles a la tradición. Si somos fieles a la tradición de la Iglesia, sí podemos tener una verdadera caridad, y eso es lo que aspiramos. Vamos a pedirle a Dios esta gracia y pedirle a Dios que los deseos de su corazón tengan su efecto, porque hay muchas almas que no aprovechan de todas las riquezas de la Iglesia porque están alejados, porque no tienen la fe o porque tienen una fe alterada. Para que la caridad de Dios dé todos sus efectos, hay que respetar el orden de la fe, de la Iglesia y de la tradición. Eso es lo que vamos a pedir en esta misa. Pidamos por nosotros, que seamos fieles a estos valores, y también pidamos por aquellos que no tienen la gracia de tenerlos, que ahorita son la inmensa mayoría en este mundo, desgraciadamente. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.